Yo tenía una vida normal, ¿saben? Claro, no vivía en el mejor país del mundo, tampoco se podría decir que el lugar en donde nací era tan siquiera bueno. De hecho, estaba demasiado lejos de ser el mejor, supongo eso era normal al ser uno de los países de Latinoamérica. Que por cierto, bienvenido a la realidad, nada es perfecto. Pero al menos eso era algo. Tenía familia como cualquier joven, amigos a los que le importaba, compañeros a los que supongo no tanto, personas a las que en algún momento llegué a detestar, a las que en cierto momento llegué a querer, amar. Como cualquier otro en este jodido mundo, yo era alguien más del montón quien supongo, viviría de igual modo como los demás. Tenía una familia a la cual amaba, familia que me apoyó en mis sueños desde que era un pequeño y la cual, estaría eternamente agradecido. Tenía amigos a los cuales quería, amigos que estuvieron conmigo y formaron parte incluso en mis peores decisiones, las cuales, gran mayoría acabaron siendo simples estupideces que cualquier chico haría. Habían cosas de las que me arrepentía demasiado, decisiones o acciones que en algún momento llegaron a ser un problema para alguien más en determinado tiempo o tal vez, por el simple hecho de no hacer algo en el momento en que debía, en el que podía. Pero también habían cosas de las que no me arrepentía, momentos o situaciones en las que mis decisiones valieron completamente la pena, claramente desde mi punto de vista. Tenía un futuro el cual podía alcanzar. Y aunque eso no era 100% seguro, ya sea que por zares del destino acabase involucrado en algún accidente o sea víctima de un posible asesinato, podría decir que al menos eso era algo. Pensé que aquel día iba a ser uno normal. Mas el destino, parecía ser que tenía otros planes. ¿Destino? No, corrijo. Parecía ser que ella, quien era la causante de todo esto, tenía otros planes. Aunque esto no lo sabía desde el principio. Recuerdo que aquella vez era una mañana como cualquier otra, donde todo me indicaba que sería un día normal, nada fuera de lo común. Lo único a destacar era que el día anterior me la pasé estudiando para una exposición grupal que tendría ese mismo día. Además, de que me desvelé hasta las 2 de la mañana, solo porque Chris, uno de mis mejores amigos, nos pidiese a mí, Kaylee y Luis, que nos quedásemos con él hasta tarde. Pensé y hablaríamos de algo importante, pues este solamente nos dijo que, para medianoche estuviéramos aún despiertos. Pero al final, solo fueron 2 horas en donde lo único que hicimos era hablar de cualquier tontería que se nos ocurriese. Aunque, bueno, no me quejo. Las risas a medianoche fueron agradables. En fin. Mientras iba de camino hacia mi colegio, no tardé mucho en encontrarme con Chris, quien parecía estar cansado. Fui a saludarlo en cuanto lo vi. Chris es uno de mis mejores amigos, nos conocemos desde que estábamos en primaria, más específicamente desde segundo grado. Él es un chico buena onda, a simple vista se ve que es alguien que podría caerte muy bien, ya sea si lo conoces o no. Sus calificaciones desde primaria hasta la secundaria han sido las mejores, siempre es el típico chico inteligente que saca buenas notas, pero que no usa lentes. Ja, Linguini, cambiaste la receta. Ah, pero hay algo detrás de todo esto, y que muy pocos saben, y es que este chico es un maldito sádico bastardo de cuidado, capaz de hacer que 2 personas se peleen entre sí para su propio beneficio o entretenimiento, y salirse con la suya como si nada. Después, se nos unió Kaylee, quien parecía más animada que nosotros dos. Nos saludaba muy alegremente. Kaylee también es una de mis mejores amigas, ambos nos conocimos desde primaria, con la diferencia de que ella llegó cuando estábamos en 4º grado. Ella es una chica muy divertida, claro, cuando a la hora de joder se trata. Pero en asuntos importantes es cuando ella saca su lado serio y se pone a trabajar. Este lado es más evidente cuando los maestros nos dejan algún tipo de trabajo grupal, informe o como en este caso, una exposición. Que por cierto, me extraña que Chris haya tomado el puesto de coordinador, siendo que Kaylee es la primera en ofrecerse como tal. Aunque sus notas son las mejores, no sobrepasan a las del propio Chris, quien en la mayoría de las veces se encarga de molestarla por esto, logrando sacarla de quicio algunas veces. Sí. Aún recuerdo lo que una vez fue mi vida hasta llegar a este punto. Ciertamente será algo que difícilmente vaya a olvidar, pero que muy seguramente extrañaré. De hecho, siempre pienso en estas cosas por las noches, antes de dormir. Pero, supongo pensar en esto ahora no servirá de nada. Al menos, por ahora.
El día parecía que iba a transcurrir de manera normal, eventualmente llegaría a mi instituto, continuamente iríamos a nuestro salón de clase, para al final, toparnos con lo que parecía ser un pequeño conflicto entre compañeros, seguido de esto, ver a una compañera nuestra, salir de aquella aula junto con varios compañeros más, con lágrimas en su rostro las cuales intentaba ocultar llevándose ambas manos al mismo. Forcejeos y gritos por parte de los responsables de aquella pelea. Paco y Marco, amenazas y palabras contundentes, seguido de un intento de separar a estos dos por parte de unos cuantos más, algunos chicos de nuestra clase y otros de otro salón. Un chico de los que ayudaban a separar a estos dos, al vernos, nos gritó a que ayudásemos a separarlos. Sin embargo, Kaylee, quien tal vez por sentido común o por no formar parte de esto, decidió negarse rotundamente. Chris, por otro lado, se encontraba ahora en su asiento, comiendo de una bolsa de palomitas que tenía en su mano. En cuanto nos sentamos junto a él, comenzó a explicarnos el motivo de esta pelea. Siendo esto que alguien en internet subió un vídeo en donde supuestamente Katia, la novia de Marco, tuvo una pequeña aventura con Paco poco después de salir de una fiesta. Por supuesto, la persona que grabó ese vídeo fue Chris, pues él mismo nos lo confirmó al rato después. ¿La razón? Pues, estas fueron sus palabras. A nosotros nos jode Marco, Katia pasa jodiendo a Kaylee solo porque se junta con nosotros en lugar de juntarse con las demás, ¿vas a decirme que no acabo de hacer justicia ahora mismo? O eso fue lo que dijo. Por mi parte, no me queje. Tenía mucha razón, así que simplemente me dediqué a ver el desastre que ocurría enfrente y esperar a que todo ardiera. Aunque, ahora que lo pienso, jamás llegué a saber el cómo rayos pudo conseguir ese vídeo sin que lo descubrieran. La pelea no duró mucho. Poco después, el profesor había entrado al salón, dispuesto a parar aquel conflicto y castigar a Paco y a Marco. Al parecer, dos de nuestras compañeras habían ido a informar al profesor sobre esta pelea, supongo que de no haber sido así, no habría llegado hasta 2 minutos después de este desmadre. Como era de esperarse, esto fue una pequeña decepción para Chris, quien se quejaba entre susurros sobre la mala suerte de no poder averiguar quién ganaría la pelea. Por desgracia para nosotros, casi todo el salón recibió un buen sermoneo con el director en persona sobre lo que había sucedido y el motivo del asunto. Llegando a hablar sobre el vídeo que se publicó y el responsable quien lo había publicado. Gracias a varios de nuestros compañeros que se tomaron la libertad de investigar sobre quién había sido, nos dimos cuenta que la persona que publicó aquel vídeo se había creado una cuenta para hacer únicamente eso, esto gracias a que las cuentas que usó el culpable carecían de información, publicación o fotos personales. Aún así, estaban seguros que había sido uno de nosotros en el salón, pero jamás dieron con el culpable. Kaylee y yo éramos los únicos que sabíamos sobre la identidad del culpable, pero no dimos ni una sola palabra. Pero lo que era de sorprender, era ver al director diciendo que si el responsable era un hombre, que saliera y diera la cara, obviamente sin tener resultados de ello. Y aún peor, ver al propio Chris cooperando junto a los demás, exigiendo ver al culpable y que todos a su alrededor le creyeran tan fácilmente. Sí, muy verga y todo con su actuación. Al final, nadie supo quién fue, a pesar de que tardáramos casi 2 horas en tratar de averiguarlo. Solo para después, recibir una advertencia de nuestro director que tarde o temprano se enteraría de quién había sido, ya fuera por boca suya o de los propios compañeros. Y en cuanto lo supiera, estaría en grandes problemas. Por mi parte, me resignaba con un suspiro a lo que sería otro día normal como era de costumbre. Luego de aquel problema, las clases retomaron su curso. Lo único bueno a destacar era que aquellas 2 horas de sermoneo que recibimos por parte del director fueron las suficientes para no tener la clase de álgebra. También fue muy oportuno para Luis, quien había llegado tarde al salón y quien hasta ahora nos preguntaba lo que había pasado mientras él no estaba. Respecto a Luis, a él lo conocí este mismo año, aunque supongo, comencé a hablar más con él después de organizar los grupos de trabajo. Nuestra próxima clase era la de historia. En cuanto el profesor entró al salón, nos avisó a todos que nos preparáramos para las exposiciones grupales. En mi grupo estaban Chris como coordinador, Kaylee, Luis y finalmente yo. Cada uno sabíamos de memoria lo que teníamos que exponer, conectamos la computadora que Kaylee había traído al monitor, solo faltaba Luis quien tenía la memoria con nuestra diapositiva de trabajo, la conectara a la computadora y así pudiéramos empezar.
Estábamos todos listos, pero nadie contó con que al pendejo de Luis se le olvidara la memoria, lo cual haría que valiera a su puta madre todo. Lo sé que no era necesidad usar este tipo de expresión, pero... Algo que debo decirles es que nuestro profesor es muy estricto con respecto a la entrega de trabajos. Claro, si un profesor deja sus deberes para un determinado día, es normal el tener que hacerlos y entregarlos como tal. La diferencia es que normalmente, si algún alumno llegara a faltar en dicho día, ya sea por llegar tarde a una clase, estar enfermo o haber sufrido cualquier tipo de accidente, deberás de presentar una excusa escrita especificando el motivo de tu falta. Haciendo esto, el maestro pondrá su firma como tal, prueba de que has presentado tu excusa y tu boleto para que tus tareas pendientes sean válidas. Pero este no era el caso con esta hermosura de profesor. Si deja una tarea, la haces. Si da una fecha de entrega, la sigues. Si faltas un día, te jodes. No revisar a las tareas pendientes que tenías para ese día encima, pierdes tus puntos de trabajo en clase del día en que faltaste, no prestará atención a tus excusas y te dirá que vuelvas a sentarte. Ahora, imagina que has pasado tanto tiempo en tratar de hacer un proyecto sumamente importante, solo para que después, alguien de tu grupo venga y joda todo eso. Para nada divertido. Y en cuanto al problema de la exposición, tuvimos que esperar hasta que terminara la clase para poder hablar con nuestro profesor. Pero este se mostraba negativo ante nuestras excusas, y eso dejaba a una Kaylee bastante enfurecida, con inexplicables ganas de querer matar a Luis. Incluyéndome entre esas ganas. Por fortuna llegamos a una especie de acuerdo, todo gracias a que Chris, quien al ser el coordinador, se disculpó en nombre del grupo ante el profesor, asumiendo la culpa como tal y responsabilidad, y viéndose muy arrepentido por esto. Estando al lado suyo, podía ver lo arrepentido que se veía, su rostro mismo lo decía, en verdad lo sentía. O por lo menos, eso me gustaría decir en cierto modo, ya que pude notar una pequeña sonrisa en su rostro. Nadie más notó esto, ni siquiera nuestro profesor, quien al escuchar las palabras arrepentidas de Chris, decidió darnos otra oportunidad. Obviamente, no por nosotros. Sino por el mismo Chris, que seguramente le sería muy injusto hacerle algo así, debido a que es el mejor de la clase y muy seguramente el menos irresponsable, o al menos esas fueron sus palabras. Como era de esperarse, nuestros rostros de alegría no tardaron en aparecer ante esto. Mas estos, desaparecieron rápidamente en cuanto escuchamos que el acuerdo consistía en quedarnos hasta tarde en el colegio, para lavar su auto. Y ahí nos tienen, detrás del instituto, al fondo, cada uno limpiando una parte diferente del auto del profe. Las clases habían acabado hace unas horas, todos se habían ido con excepción de algunos profesores a los que ahora preferíamos evitar. Afortunadamente ya habíamos lavado completamente su coche, lo último por hacer era quitarle la humedad con un trapo seco para que el polvo no se pegara en este. Como si nuestro día no hubiera estado ya de la mierda. Verga Luis, sé que solo han pasado unas semanas, y te considero un muy buen amigo, realmente me caes muy bien. Pero estoy de acuerdo con que hablo por parte de Kaylee y Chris, y es que te odio como no tienes ni la gran puta idea. Luego de unos minutos, fuimos a avisarle a nuestro profe de que ya habíamos terminado, para que después, este nos diera el pase bueno para irnos. Estaba de más decir todos nosotros estábamos bastante cansados después de esto. No esperamos más, tomamos nuestras mochilas y salimos del instituto, para ir directamente hacia la parada de buses. Mientras caminábamos, tuvimos que escuchar las quejas de Kaylee durante todo el camino, insultando y regañando con lo que podía a Luis, quien arrepentido, no paraba de disculparse. Chris por otra parte, trataba de calmar con lo que podía a Kaylee, para así asegurarse de que ésta no terminara cometiendo algún tipo de homicidio con el pobre Luis. Por mi parte, solo los veía a esos tres tranquilamente. Sí, me sentía muy cansado, mi ropa estaba en gran parte húmeda, y ciertamente, también tenía algunas ganas de matar a ese pobre desgraciado. Pero aún así, no podía negar el hecho de que mi vida en esos momentos era bastante agradable. Tranquila. Normal, o eso supongo. Una lástima, sé que sería demasiado pedir que mis días fueran siempre de esta manera, pero hasta yo sé que no todo dura por siempre. Sé que en algún momento todo va a terminar. Pero, al menos, ¿podría esto haber durado un poco más? Ojalá hubiera durado más. Pero ¿quién diría que todo eso terminaría en cuanto llegáramos a aquella parada?
cuando trataba de esperar allí parado. Sí, no todo dura para siempre. Pero tampoco, jamás llegará a pasar lo que uno se espera que pase. Así como yo, quien no pude de alguna manera prever lo que pasaría. Y eso era un camión de carga, rojo, que venía desde la distancia. Y en cuanto este estuvo demasiado cerca, sentí un empuje desde mi espalda, que me arrojó fuertemente hacia la calle, justo enfrente de aquel camión que en pocos segundos estaría por pasarme encima. Y aquella persona, quien apenas alcancé a ver, era una chica, que estaba entre los demás que miraban sorprendidos ante tal acto. De cabello largo y piel clara. Con una especie de uniforme bastante extraño. Jamás la había visto en mi vida. Y esta. Me veía con esa mirada fría, sonreía ante esto. Mi caída hacia el suelo era inevitable y el ser arrollado por aquel camión lo era aún más. No podía hacer nada.